Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Base de Datos. Sean todos bienvenidos. La tarde de hoy estará con ustedes la ingeniero Eileen Peña, la cual les estará explicando la unidad número 5 correspondiente al tercer corte según calendario académico 2025-1. En estos momentos voy a proceder a compartir pantalla para poder visualizar dicha unidad denominada Microsoft SQL Server 2008 R2. Ante todo, quiero darle una pequeña introducción de lo que sería este gestor de base de datos relacional. Él fue desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado en entornos empresariales para el manejo, almacenamiento y recuperación de grandes volúmenes de información. Dentro de este lanzamiento ocurre en el año 1989, pero a medida que ha transcurrido el tiempo, ha ido evolucionando para ofrecer soluciones robustas para aplicaciones de procesamiento de transacciones, inteligencia empresarial y análisis de datos. También podemos decir que SQL Server, siendo un gestor de base de datos relacional, es completo y maduro. Se incorpora también un conjunto de herramientas robustas que proporcionan una plataforma fiable para el almacenamiento, la gestión y el análisis de datos en una amplia gama de aplicaciones y escenarios empresariales. Esto quiere decir que estamos frente a un gestor de base de datos sumamente potente y utilizado a nivel industrial. Seguidamente, nos encontramos con lo que sería la definición de SQL Server 2008 R2, que es, bien es cierto, un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por la industria Microsoft. En términos sencillos, es un software que permite a las empresas u organizaciones almacenar, organizar y gestionar gran cantidad de datos y luego extraer información valiosa de ellos. Destaca también lo que serían los puntos clave sobre SQL Server 2008 R2. El propósito es, su función principal es servir como un motor de base de datos para aplicaciones de todo tipo, desde pequeñas aplicaciones de escritorios y web hasta soluciones empresariales complejas. Dentro de ellas destaca lo que serían las funcionalidades, que ofrece una amplia gama de características, entre las que destaca gestión de base de datos para la creación de tablas, las relaciones, gestión de transacciones y creación de índices. Asimismo, tenemos lo que sería la inteligencia de negocio, que es una herramienta de análisis para la generación de informes, como Report Boolean 3.0 o Crystal Report, que les va a permitir diseñar informes de manera gráfica, con tablas y controles de impresión. También presenta lo que sería la escalabilidad y rendimiento, que soporta un mayor número de procesos lógicos, el tamaño de la base de datos más grande, las ediciones según la que vayan a utilizar, es altamente disponible. ¿Por qué? Porque tiene funciones para garantizar la continuidad de los negocios. Es una herramienta de desarrollo y administración que incluye SQL Server Manager Studio para configurar y gestionar y administrar una base de datos. También podemos mencionar lo que serían las distintas ediciones que han ido evolucionando, que a su vez han ido mejorando. Tenemos dentro de ella Express Edition, Standard Edition, Enterprise Edition, Data Center Edition. Cada una de estas ediciones tiene un alto rendimiento, escalabilidad, ha presentado características a nivel avanzado. Además de eso, permite un procesamiento masivo en paralelo de gran volumen de datos. Aunado a eso, existen versiones gratuitas, ¿ok? Para poderlas utilizar
poder explorar lo que sería este gestor de base de datos, que es sumamente fundamental y que se utilizan en grandes organizaciones. Seguidamente tenemos lo que sería la mejora de la administración y rendimiento. Podemos realizar copias de seguridad. A su vez, podemos configurarlas en un tiempo previsto por la persona o el usuario que esté manejando lo que sería este gestor de base de datos. Mejora lo que sería la optimización y el rendimiento de este gestor. A su vez, integra lo que serían los entornos visuales para tener un mejor soporte de virtualización. Y lo que sería la mejora de la experiencia del desarrollo y administración de código y a la vez la detección de errores. Dentro de este gestor de base de datos existen distintos comandos que son utilizados en SQL Server 2008 R2 como en sus distintas versiones. Obviamente, tenemos lo que es el DDL, que es el Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos. Dentro de estos comandos destaca lo que sería el create, que se usa para crear nuevos objetos de base de datos, como la creación de una base de datos, que es el create database, el create table, que es para la creación de una tabla, el create index, que es para la creación de índices de una tabla, el create view, ¿ok? Que es para crear una vista, el create procedure, que es para crear un procedimiento almacenado. El create function es la creación de una función. Aunado a esto destaca lo que sería el alter, que se usa para modificar la estructura de un objeto de base de datos existente. El alter database cambia el nombre de una base de datos. El alter table modifica el tipo de datos en una columna. El alter table añade una restricción o elimina una columna en específico. Conseguimos también lo que sería el drop, que se usa para eliminar objetos de la base de datos existente. El drop database elimina una base de datos completamente. Este comando es sumamente de cuidado, porque al nosotros utilizar este comando en una base de datos que ya esté plenamente desarrollada y esté en proceso de su funcionamiento, al incorporarlo y seleccionarlo, automáticamente se borra la base completamente y se perdería toda la información. El drop table elimina una tabla, el drop index elimina un índice, el drop view elimina una vista, el drop procedure elimina un procedimiento almacenado. Asimismo, nos encontramos con los DML, que es un lenguaje de manipulación de datos. Estos comandos se utilizan para gestionar los datos dentro de los objetos de una base de datos. ¿Cómo qué? Como tablas. El insert into añade una fila, un registro a una tabla. El select recupera datos de una o más tablas. Es el comando más utilizado. El select asterisco from. ¿Ok? Selecciona todas las columnas y toda la fila. Aunado a eso, tenemos las cláusulas comunes como el select, el where, filtra el registro, ¿ok? Que es donde el orden view ordena el conjunto de resultados. El group by agrupa filas que tienen los mismos valores en una o más columnas. Tenemos también lo que sería el update, que modifica los datos existentes en una tabla, ¿ok? Modifica filas que cumplan alguna condición. El delete from elimina filas existentes en una tabla. Por consiguiente, existe lo que sería el lenguaje de consulta de datos, conocido como DQL, ¿ok? Aunque técnicamente select es el único comando de QL, a menudo
se considera una categoría separada por su importancia y complejidad. El DCL es el lenguaje de control de datos. Estos comandos se utilizan para controlar los permisos y el acceso de los datos en una base de datos. El GRAN otorga permiso a los usuarios o los distintos roles que van a estar ejecutándose en una base de datos y que a su vez va a estar visualizándose a través de lo que serían los sistemas automatizados, sistemas de página web, entre otros. También tenemos lo que sería el Gran Stut, que otorga permiso para ejecutar los procedimientos. Lo conseguimos también con lo que sería la revocación de permisos previamente otorgados, ¿ok? Que es el revoque. Y el TCL, que es el lenguaje de control de transacciones, estos comandos se utilizan para gestionar las transacciones en la base de datos, asegurando la integridad de cada uno de ellos. El begin transacción inicia una nueva transacción, el coming guarda permanente los cambios realizados en las transacciones, el rollback deshace los cambios realizados desde el inicio de las transacciones. ¿Ok? Y también destaca lo que serían las funciones y operadores comunes de SQL Server. Algo que es importante dentro de estos comandos básicos incluye la gran cantidad de funciones y operadores para manipular datos. Funciones agregadas, el COM, el zoom, ABG, MIG, MAX. Funciones de cadena, lem, substring, replace, upper y lower. Funciones de fecha y hora, getDate, getDay, getDiff, format. Funciones numéricas, round, ABS, sailing y flow. Operadores lógicos, and, or y not. Operadores de comparaciones. Tenemos igualdad, tenemos diferente, mayor, menor, menor igual, mayor igual. Y operadores especiales para volver los valores a una lista o rangos de lista. Estos son funciones que amplían la utilización de SQL Server en un lenguaje muy rico y la lista complementa una infinidad de comandos y funcionalidades extensas que ustedes pueden utilizar para lo que sería el desarrollo y la manipulación del gestor de base de datos. Conociendo cada uno de estos comandos, teniendo una visualización amplia de lo que sería este gestor y lo que queremos desarrollar. Por eso es importante destacar que las unidades anteriores que se han visto en esta unidad correspondiente a base de datos ha ido enseñando y dando ese aprendizaje desde el momento de la concepción de los gestores o los distintos gestores que se utilizan en las organizaciones empresariales, a su vez cómo lo podemos relacionar con los lenguajes de programación y que a su vez le permita también conocer lo que sería la normalización, que de esta manera, aplicando la normalización, les va a permitir a ustedes de lo que está en papel, transmitirlo o traspasarlo a lo que sería un gestor de base de datos. En este caso estaríamos hablando de SQL Server, porque una vez teniendo las relaciones, teniendo lo que sería el modelo relacional, podemos llevarlo a lo que sería este manejador y a su vez implementar cada uno de los comandos que se deben realizar. Desde la creación de la base de datos, a su vez la creación de tablas, incorporando los campos o atributos, dándole la longitud o el tipo de campo que se va a manejar, bien sea char, null, la cantidad o los parámetros establecidos, ¿ok? Caracteres, si son 50 caracteres, si son 100, si son 250, dependiendo la tabla o entidad R que se vaya a crear en este manejador de base de datos. En estos momentos voy a dejar de proceder a compartir pantalla y dar como una conclusión
de este manejador de base de datos que se posiciona como una solución de gestión de base de datos relacionales extremadamente robusta, versátil y ampliamente adoptada en lo que sería el ámbito empresarial. Su arquitectura cliente-servidor, combinada con el potente lenguaje TrackSac de SQL, lo convierte en una plataforma eficiente para el almacenamiento, manipulación y recuperación de gran volumen de datos. La fortaleza de SQL Server radica en un conjunto integral de herramientas como SQL Server Manager Studio que simplifican la administración, el desarrollo y la optimización de la base de datos. Además, sus características inherentes de seguridad avanzada, su alta disponibilidad y escalabilidad garantizan que todos los datos críticos estén protegidos y accesibles, incluso en entornos de alta demanda. Este es sumamente importante. Conociendo este primer gestor, existen otros tipos de gestores, pueden ustedes ya lo que sería pasar de papel a lo que contempla este maravilloso y potente gestor de base de datos, SQL Server. Conociendo ya lo que sería esta parte teórica, en la próxima clase vamos a tener lo que sería una pequeña introducción o ejercicio referente a la manipulación y utilización de cada uno de los comandos que vimos la tarde de hoy y a su vez la utilización de SQL Server 2008 R2 que ya deben estar instalados en sus equipos computacionales, bien sea lacto, equipos de escritorios, entre otros, para poder entrar de lleno a lo que sería esta creación, cómo poder visualizar esas tablas, cómo relacionarlas y a su vez lo que sería el modelo relacional de lo que vimos en papel, ahora llevarlo a la parte de este gran gestor y a poder visualizar esta potencia que tiene. Entonces es importante que se pongan al día con esta unidad, repásenla, si tienen alguna duda, estoy presta para aclararla. El lunes nos vemos para poder utilizar lo que sería el gestor de base de datos, su entorno y los distintos comandos. Y la creación de una base de datos para que la puedan visualizar. Sin más que agregar, me despido de ustedes la tarde de hoy, deseándole el mayor de los éxitos. Muchas gracias, se cuidan y feliz tarde. Hasta luego.